Y el título de esta mañana es Contemplando nuestra recompensa. Contemplando nuestra recompensa. En esta carta a los Efesios, Pablo empieza poniendo las bases del Evangelio en todo lo que Dios hace para salvar y reconciliar a un pueblo para consigo mismo. Luego de poner esas bases, nos enseña de cómo debemos relacionarnos unos con otros en el pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Dios. Cómo debemos despojarnos de la maldad y revestirnos con actitudes, acciones de amor y bondad. Hemos visto, después de eso, la relación entre esposo y esposa, que el esposo es la cabeza de la esposa. La esposa, y el esposo tiene que amar y cuidar de ella como Cristo ama y cuida de su iglesia. Hemos visto que la esposa tiene que someterse a su esposo como a Cristo. Una sumisión que reconoce y respeta el liderazgo de su esposo. Y en esa obediencia, esa sumisión de la esposa, hemos visto que es en Cristo. Es decir, que Cristo es la base de esa sumisión. Hemos visto luego la relación entre padres e hijos. Y como los hijos también tienen que someterse, tienen que obedecer a sus padres en el Señor. Y por su parte, los padres tienen el deber de criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Y esa crianza significa un amor profundo por ellos que se manifiesta no solo en instruirles en los caminos del Señor, sino en corregirlos en amor. Más recién hemos visto los esclavos. Los esclavos en esa cultura, en nuestro no tenemos, pero tenían que obedecer a sus amos como a Cristo. Su servicio de corazón a Cristo tenía que ser también manifestado en su servicio real para con sus amos. Y en eso lo que hemos visto que la obediencia a cualquier autoridad debe ser de corazón. Nuestra obediencia, nuestra sumisión a cualquier autoridad legítima debe ser de corazón en el Señor. Eso quiere decir que el Señor realmente pone las bases, pone los linderos respecto a esa relación. En sí, podemos resumir todo lo que hemos visto respecto a esas relaciones en lo que dice en esos versículos que hemos visto en las últimas semanas, que servimos a Cristo de corazón. Servimos a Cristo de corazón. Así que esta mañana vamos a enfocarnos en el versículo 8, que tiene que ver con lo que vamos a recibir del Señor por hacer lo bueno. Pero para empezar, vamos a leer el contexto. Vamos a leer de Efesios 6, 1 hasta el versículo 20 para el contexto, para ir viendo lo que este versículo tiene para nosotros. Efesios 6, 1 dice en adelante: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Hasta ahí en la lectura de la palabra de Dios. El texto principal esta mañana es Efesios 6, versículo 8, que dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y la verdad principal, por su infinita gracia, Dios nos recompensará eternamente por todo lo bueno que hacemos. Esto nos debe motivar a vivir una vida dedicada a Él, aun en circunstancias difíciles. Así que vamos a ir viendo, ustedes tienen boletines con lo que vamos a estar viendo. Y vamos a comenzar pensando en que Dios es quien evalúa las obras de cada uno. Luego pasamos a pensar en qué es la definición de cosa buena. Luego la recompensa y al final, el último punto en sí, voy a estar solo leyendo más que todo varios pasajes para ayudarnos a meditar en la recompensa prometida. Así que, comenzando, Dios evalúa las obras de todos. Dios ve y evalúa las obras de cada uno de nosotros. A Él no le importa el estatus, ni la clase social, ni la posición religiosa de ninguno. Él evalúa conforme a la verdad en relación a su santa ley. Y podemos hacer, para comenzar, dos preguntas. ¿Dios realmente tiene la capacidad para evaluar absolutamente todo? ¿Dios tiene la capacidad para evaluar todo? Y la segunda, en su evaluación, Él tiene la capacidad también para ver todo lo que pasa, incluyendo nuestros pensamientos. Obviamente, esas dos preguntas están muy relacionadas. Dios está atento, observa, sabe todo lo que pasa, incluyendo nuestros pensamientos. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Jeremías 17, versículo 10 dice, yo Yahweh escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Otra vez, ¿qué dice? Yo, Yahweh,
escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Luego, en ese mismo libro de Jeremías, capítulo 23, Jeremías 23, 23 y 24, Dios dice, ¿soy yo un Dios de cerca, declara Yahweh, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites, de modo que yo no lo vea? Declara Yahweh. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara Yahweh. Dios está haciendo preguntas retóricas, diciendo, ¿dónde vas a ir para esconderte de mí? No hay dónde ir. No hay dónde ir para esconderse de Dios. La Biblia afirma una y otra vez que Dios tiene conocimiento, no solo de lo que hacemos con nuestras acciones, con las palabras, sino también de los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Conforme a esto, no puede haber alguien que le engañe a Dios en cuanto a sus hechos. Y en sí, por esta razón, Dios es el juez perfecto para juzgar, porque no le falta ningún detalle para juzgar correctamente. No hay nada que le escapa. Volviendo a Efesios 6, y voy a leer también 8 y 9 en este momento, dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. En estos versículos hay varias frases para hacer entender que no existe una persona ni una cosa que se le escapa a Dios. Primero dice, cualquier cosa. No hay algo que se le escapa a Dios. Dice, cada uno, sin excepción de personas. Y obviamente en este contexto está hablando específicamente de creyentes que van a recibir lo bueno, vamos a ver eso, pero en el contexto general de la Biblia, Dios ve lo que todos hacen sin excepción. También dice, sea siervo o sea libre. Y en ese sentido lo que está diciendo es, no importa tu posición, tu estatus, quién eres en la sociedad humana, Dios ve todo de ti. Versículo 9 al final dice, y que para Él no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Dios no tuerce la justicia. Dios no está mirando a una persona para favorecerle o desfavorecerle conforme a su estatus social. ¿Qué es lo que pasa en nuestra experiencia terrenal? La justicia se tuerce una y otra vez por la influencia, la posesión, el dinero, por otras razones. Lo maravilloso de Dios es que ninguna de esas cosas le va a influir. Él juzga conforme a la verdad. Romanos 2, pasamos a Romanos 2. Dios está también en este pasaje explicando que Él hace una evaluación perfecta de cada persona. Y solo, en este contexto está hablando de que está apuntando a los judíos y diciéndoles que Dios ve y juzga y va a juzgar tanto el judío como el no judío conforme a la verdad. Dice en versículo 11, dice, porque en Dios no hay acepción de personas, y eso está hablando entre judío y gentil.
12 dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Y aquí, este pasaje, ¿no?, está diciendo que Dios no hace acepción de personas. Dios va a juzgar, va a dar el fallo correcto, conforme al conocimiento, conforme a donde vive, conforme a cómo las circunstancias terrenales de cada uno. Él tiene conocimiento todo por todos, de todos. Luego dice en versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, sus pensamientos acusándolos una vez y otra vez, defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Y esto, otra vez, apuntando a que Dios ha puesto la ley, su ley, en el corazón de cada uno. Y Dios es el que va a juzgar los secretos de los hombres, es decir, lo que está en lo más íntimo de su ser. Así que debemos entender que según todos esos pasajes que hemos visto, cuando dice en Efesios 6, 8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, es decir, podemos decir, Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo. Lo que hemos visto es en eso de una forma más general, Dios tiene conocimiento perfecto de cada persona, sin excepción. Este conocimiento incluye todo lo que hace y piensa cada persona, cada uno de nosotros. Dios también evaluará a toda persona justamente conforme a la luz que tiene. Así que con eso, esa base puesta de que Dios sí tiene el conocimiento de todo lo que pasa como para ser el juez perfecto. Dios también realmente puede evaluar todo justamente porque Él es el que no tiene acepción de personas o no hace acepción de personas. Continuamos con el segundo punto. Dios define cosa buena. Puesto que Dios es creador de todo el universo y a Él le pertenece todo, Él define para todos qué es una cosa buena. La pregunta a la cual responderemos en este momento, ya hemos respondido, pero vamos a desglosarlo, es la siguiente. ¿Quién define lo que es bueno? Eso depende de la cultura, depende de los valores de la sociedad, tal vez depende del gobierno que define lo que es bueno, de los científicos, los médicos. Depende de nuestra familia. O en este momento, el miedo que se cunde por todos lados, ¿eso es lo que define lo que es bueno? ¿Quién define lo que es bueno? Dios define lo que es bueno. En este momento de la historia se ha generado mucha confusión respecto a este punto. Cuando vamos hablando del amor, por ejemplo, el año pasado, ¿qué es lo que han dicho? Distanciarte, separarte de otras personas, eso es amor. No es amor. Despreocuparte por ellos, ¿es amor?
por decir, y eso es lo que ha pasado. Dios define lo que es bueno, lo que es amor. ¿Cómo decidimos qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo evaluamos lo que es bueno y malo para nosotros, para nuestras familias? Hay mucha presión familiar en la cultura, ¿no ven? De hacer las cosas conforme a los padres. De tomar más en cuenta a la familia de uno que su propio cónyuge muchas veces. ¿Eso es bueno? No es bueno. ¿Cuáles son nuestras bases para cuidar a nuestra familia espiritualmente, emocionalmente, físicamente? ¿Cuáles son nuestras bases para participar en la iglesia? ¿Cuáles son nuestras bases para evaluar lo que pasa en el trabajo? Y todo eso vuelve la pregunta, ¿quién decide lo que es bueno? ¿Quién decide lo que es malo? Efesios 6:8 otra vez dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Hago la pregunta, ¿quién va a dar la recompensa en este versículo? El Señor. Así debe ser obvio por quién va a dar la recompensa, que Él va a decidir si merece recompensa o no merece recompensa. Es según su criterio que Él va a decidir si merece o no la recompensa. Lo bueno se puede definir conforme a todo lo que hemos visto en Efesios. Por ejemplo, de despojarse de actitudes y acciones malas para revestirse con actitudes y acciones que agradan a Dios. Lo que hemos visto de dejar a un lado el engaño, la inmoralidad, malas palabras, para revestirse con la verdad, la pureza y las palabras que agradan a Dios. Y en sí, en Romanos 13, resume lo que es bueno. Habla dice en Romanos 13, 8 en adelante, Romanos 13, 8 en adelante, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no hace mal, entonces, ¿qué es lo que el amor hace? Bien. El amor hace bien. Lo bueno se define por Dios. En Efesios 6:8, el contexto de ese versículo en particular es la relación entre amo y esclavo. Y debemos entender que dentro de esa relación habría sido muy difícil hacer lo bueno delante de Dios. Aquí en ese contexto está hablando de la relación entre amo y esclavo. Por un lado había los esclavos que podrían haber sido maltratados, viviendo una vida de muy dura existencia. En tales situaciones de extrema dificultad, sería muy difícil de hacer bueno conforme a lo que Dios dice que es bueno. Nuestra tendencia es devolver mal por mal. Dios dice que debemos devolver bien por mal. Hacer lo bueno en esa circunstancia de esclavo habría sido tratar bien, hacer caso a su amo como a Cristo. Habría sido no insultar cuando eran insultados. No guardar rencor ni amargura. ¿Qué tan difícil habría sido hacer lo bueno en esas circunstancias?
No estamos hablando de circunstancias fáciles. ¿Cuáles son nuestras acciones, nuestras reacciones en situaciones difíciles? Cuando nosotros estamos maltratados. La recompensa de lo que está hablando aquí es cualquier cosa buena que una persona hace. Y en cuanto a un esclavo, habría sido en muchas circunstancias difíciles. Y obviamente vale enfatizar que esta carta fue escrita a los creyentes y que solo los creyentes que tienen el poder del Espíritu Santo pueden en sí cumplir lo que dice aquí. Tienen la capacidad para hacer esto. En este contexto también tenemos el lado de los amos. Estas personas tenían bajo su mando esclavos que les tenían que obedecer. ¿Qué tan fácil es maltratar a personas bajo tu autoridad? No se ve eso aquí en la cultura, ¿no ve? La autoridad siempre trata bien a los que están por debajo de ellos. No. Es muy fácil. Eso pasa a menudo. Es muy fácil tratarlos como no dignos de nada. Cuando la sociedad misma, ¿no?, en ese tiempo, tenía una perspectiva de esclavos que no eran personas dignas, de dignidad, ¿qué habría sido la tentación? De maltratarlos. Aquí, Pablo está diciendo, si tú eres amo, tienes que hacer lo bueno, tratar bien a los que están bajo su autoridad. Y vamos a ver eso en la próxima prédica, mucho más, porque eso es el enfoque del versículo 9. Vamos a ver también esto en la próxima, pero hay una carta que Pablo escribe a un amo respecto a su esclavo y respecto a cómo tenía que recibirlo como un hermano. Y hay que entender que eso no habría sido fácil en ese contexto. Otra vez estamos hablando de qué es cosa buena, qué es lo que Dios va a recompensar. Volviendo a Efesios 6:8, podemos entender que Pablo está enseñando la recompensa de Dios en situaciones humanas de los dos polos opuestos, en estar, voy a decir, en condiciones humanamente buenas y humanamente difíciles, malas. Debemos entender que cualquier otra situación de vida estaría también incluida. Dios es quien define lo que es bueno en cualquier situación de vida que uno se encuentra. Todo se tiene que ver a través de la óptica de Dios. Dios es el que nos enseña lo que es bueno en nuestras mentes y nuestras motivaciones. Dios es el que nos enseña qué es bueno en cuanto a nuestra relación con nuestro cónyuge. Él nos enseña qué es bueno respecto a nuestra relación con nuestros padres, con los hijos, con nuestros hijos y los hijos con sus padres. Él nos enseña lo que es bueno en cuanto a la relación en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Dios dice lo que es bueno y lo que es malo. Ningún ser humano tiene la autoridad de definir lo que es bueno y lo que es malo. No importa quién es. Y es conforme a lo que Dios dice que es bueno, que Él va a recompensar. Pasamos a Hebreos 11. Voy a leer unos 3 versículos para ir pasando al próximo punto. Hebreos 11, 24 a 26.
Hebreos 11, 24, 26 dice, habla de Moisés cuando él ya estaba por salir de Egipto. Hebreos 11, 24. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés tenía todo. Podía haber hecho, por decir, lo bueno delante de Faraón, para haber recibido una recompensa terrenal. Pero él decidió rechazar lo que el mundo valoraba, lo que ellos consideraban bueno, para hacer lo bueno delante de Dios. Él decidió relacionarse con el pueblo de Israel, quienes eran maltratados, más que continuar siendo hijo de la hija de Faraón, con todos esos privilegios, viendo la recompensa. Dios, pasando al tercer punto, Dios recompensa las buenas obras. Por su infinita gracia, Dios recompensará a todos los que estamos en Cristo por todas las cosas buenas que hacemos en la tierra. Lo primero en este punto que debemos saber y entender otra vez es que esta carta fue escrita a los creyentes en Éfeso, a los creyentes. En este contexto, el cada uno se refiere específicamente a los creyentes, en cualquier condición humana en la cual se encontraron. Estos creyentes habían experimentado personalmente la gracia de Dios en su vida. Y solo por su gracia ya podían hacer lo bueno. Efesios 1, los primeros versículos de esta carta dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo es? ¿A quiénes eran estas personas? Cada uno, en versículos 6, 8, son los santos que Dios había escogido, los cuales Dios había decidido hacer santos y sin mancha delante de Él. Solo por la obra de Dios es que estas personas podían hacer esas obras buenas. Debemos entender en el contexto bíblico, si pueden pasar a Romanos 8, en el contexto bíblico, solo los creyentes verdaderos podemos hacer lo que realmente es bueno delante de Dios. Un no creyente, por definición, no puede ser lo que agrada a Dios, no puede ser lo que es bueno delante de Dios. Romanos 8, 7 y 8 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Solo un creyente puede agradar a Dios. Un no creyente no puede agradar a Dios.
Eso coincide con lo que estamos viendo en Efesios 6:8. Cada uno se refiere a creyentes. ¿Cuáles son las buenas obras? Ya hemos mencionado varios, pero vamos a ver algunas de las buenas obras por las cuales Cristo nos va a recompensar, conforme a la base de estar en Cristo, conforme a la base de que solo por el Espíritu Santo nosotros podemos hacer estas buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras específicas aquí en la carta a los Efesios? A partir de capítulo 4 se va dando muchas instrucciones respecto a cómo debemos vivir. Y podemos clasificar esto como estas buenas obras que estamos hablando. Efesios 4 habla de vivir en humildad y paciencia uno con otro. Habla de amar y soportar uno al otro. De esforzarnos y mantener la paz en el cuerpo de Cristo. Habla de usar los dones, como estuvimos hablando la semana pasada, usar los dones del Espíritu para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Eso es hacer cosa buena. Habla de dejar atrás la inmoralidad para vivir en pureza. De dejar la mentira y el engaño para vivir en la verdad. Dejar el robo para trabajar, compartir, dejar las malas palabras para dar gracias a Dios, para edificar a otros. Y hay muchas otras cosas que este mismo contexto, estos capítulos hablan de lo que es bueno y lo que va a recibir recompensa. Acabamos de hablar de la relación entre esposo y esposa, hijos con padres, amo y esclavo. Eso es lo que define lo que es bueno delante de Dios. Cuando uno hace estas obras de corazón, como para agradarle a Dios, sí son agradables delante de Él. Y algunos, yo voy a decir, a veces decimos, bueno, todas nuestras obras son manchadas con pecado, y sí, hay una parte de verdad en eso. Pero debemos entender, esto está hablando a creyentes, está hablando de buscar agradarle a Dios de corazón. Dios ve nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Y debemos entender que sí, aunque sí estamos manchados con pecado, podemos agradarle a Dios. Nosotros, en el poder del Espíritu Santo, podemos hacer lo que agrada a Dios. Y no es mérito propio, es por el poder de Dios en nosotros. Y si decimos que no puedo hacer nada bueno delante de Dios, es una forma despectiva para hablar de Dios, de su Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que sí podemos hacer lo que agrada a Dios, por su poder. Mateo, voy a leer unos textos que hablan de otras cosas que son buenos delante de Dios. Mateo 5, 10, y estas son cosas prácticas en el poder de Dios que nosotros sí podemos hacer. Mateo 5, 10 a 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insultan y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos,
porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Lucas 12, 33 y 34. Vended vuestras posesiones y dad limosnas, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Está hablando de atesorar, hacer cosas para la eternidad. Primera de Timoteo 6, versículos 19 a 19. Primera Timoteo 6, 17 en adelante. A los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. No es pecado tener dinero, es pecado ser avaro, no compartir. A los ricos en ese contexto está diciendo que deben ser generosos. Y así acumulando para sí un tesoro eterno, que Dios, es decir, Dios les iba a recompensar. Realmente nosotros debemos animarnos que Dios nos ha formado en su pueblo. Dios nos capacita, siendo sus hijos, por su poder, para hacer lo que le agrada. Y las cosas buenas que está hablando en este pasaje, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, no está hablando de un mito. Nosotros sí podemos hacer cosas buenas que agradan a Dios. Y que aquí cada uno de nosotros vamos a recibir la recompensa de vida por esas cosas buenas. Y eso por la infinita gracia y misericordia de Dios. Meditando en esta recompensa. Aunque la recompensa no debe ser nuestra motivación principal, la recompensa también es una motivación correcta para servir a Cristo de corazón. La Biblia habla mucho de la recompensa. No está mal pensar en la recompensa, en lo que Dios nos va a dar por nuestro amor y servicio a Él. La Biblia muchas veces nos anima, y en sí yo estaba viendo versículos, y hay tantos que hablan de eso, de lo que la recompensa al final, que ya solo tenía que escoger algunos pocos. Y eso voy a ir leyendo estos, y eso es para animarnos, de pensar en lo que nos espera. Hoy día la vida es difícil. Hay muchas cosas que estamos pasando que son difíciles. El ánimo hasta este momento ha sido de evaluar, conforme a lo que Dios dice, qué es lo que es bueno y lo que es malo. Pero una vez que hemos hecho esa evaluación, sabemos, es depender del Espíritu Santo y pedirle la ayuda para hacer esas cosas buenas, entendiendo que Él nos va a recompensar por eso. Efesios 1, 10. La última parte de 10 hasta 11, Efesios 1,
Dice, en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Nosotros hemos obtenido herencia, una herencia eterna. Y ese pasaje sigue hablando de esa herencia que nosotros hemos recibido. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Recibirá la corona de la vida. Primera de Pedro 1:3-5. Primera de Pedro 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Qué es lo que tenemos? Una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos. No se puede perder eso. Eso es para nosotros. Y dice, según su gran misericordia. Y aún las obras buenas que hacemos son según su gran misericordia. ¿Qué es ese versículo que dice? ¿No? Aun cuando hayamos hecho todo lo que Él nos dice, debemos decir, somos inútiles, siervos inútiles. Y eso es lo que somos en ese sentido. Pero aún siendo siervos inútiles, Dios nos va a recompensar. Y Hebreos capítulo 11 habla de muchos de estos siervos. Y a veces cuando vamos investigando sus vidas, algunos de ellos no pensamos que eran tan santos. Pero en sí, Dios iba obrando en sus vidas. Iba santificándoles, cambiándoles y usándoles. Y Dios está obrando en nosotros. Segundo Timoteo 4, 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, está hablando de Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa corona de vida, o la corona de justicia que Pablo estaba reservado para Pablo, también cada uno que aman su venida, es decir, cada creyente. Romanos 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y en sí, sin lugar a dudas, cuando estamos pasando por los sufrimientos, pensamos muy dura, muy pesada. Imposible que este puede ser, ni siquiera se compara. Eso va a ser tanto más glorioso. Pero Pablo dice, y él entendía el sufrimiento en toda forma,
tanto lo físico, lo emocional, lo espiritual. Él entendía el sufrimiento. Él dijo, no se compara nuestro sufrimiento actual con la gloria venidera. Apocalipsis 21, de versículo 1. Apocalipsis 21, a partir de versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9 es un versículo muy conocido. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que el ojo no vio, ni oído, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ni nos han entrado a la mente lo que vamos a recibir del Señor. No podemos percibir de eso lo que Dios ha preparado para nosotros. Para ir concluyendo esta mañana, deseo recordar, si hay alguien aquí que no es creyente, estas recompensas no son para ti. Para llegar a participar en esta herencia eterna, para ir acumulando riquezas eternas, el primer paso es devolver de tu maldad en arrepentimiento y fe. Es confiar solamente en Jesucristo. Y es solo por medio de Él que tú puedes llegar a participar en estas riquezas. Solo hay dos posibilidades para la eternidad. Para las personas que continúan en su enemistad contra Dios, les espera sufrir bajo su justa ira por toda la eternidad, lo que merecen por las cosas malas que han hecho. Pero para los que se arrepienten y creen en Jesucristo, nos espera una eternidad gozosa en la presencia de nuestro Creador y Salvador, disfrutando de su presencia, disfrutando de las recompensas que Él ha derramado sobre nosotros por su infinita bondad y misericordia, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Un pasaje más de Apocalipsis para terminar esta mañana. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo,
Santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pasando a capítulo 5, versículo 8. Cuando tomó el libro y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por lo que tú vas enseñándonos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que tú ves absolutamente todo lo que hacemos. Tú escudriñas nuestras intenciones, nuestros pensamientos. No hay nada que se puede esconder de ti. Y ayúdanos a entender, Señor, que tú eres el juez justo. Gracias, Señor, que tú has venido como en el Hijo para redimirnos, para formar un pueblo para ti. Y por tu misericordia y gracia, nosotros sí podemos hacer conforme a lo que tú dices que es bueno y agradable delante de ti, Señor. Señor, hay tanta confusión hoy en día en cuanto a lo que es bueno. Venimos recibiendo muchos mensajes mixtos respecto a hacer lo que es bueno. La cultura, la propaganda, los gobernantes nos van diciendo muchas cosas, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos que evaluar todo por tu palabra, porque tú decides y tú nos has comunicado lo que es bueno y lo que es agradable. Al final de cuentas, tú eres el que va a dar recompensas, y así que es conforme a tu juicio que vamos a recibir esas recompensas. Ayúdanos a no buscar los aplausos de los hombres, más bien a buscar lo que te agrada, Señor, de corazón. Te pido, Señor, que tú realmente nos animes, entendiendo que debemos estar viendo la recompensa, el futuro, que es seguro, que no tenemos que dudar, una herencia eterna, incorruptible, que ni siquiera podemos imaginar. Y que eso sea también motivo
de una meditación en nuestro corazón, porque realmente te agrada recompensarnos, aun por cosas que hacemos en tu poder. Gracias, Señor, por eso. Tú eres nuestro Dios, digno de toda la alabanza. Tú eres nuestro Dios, misericordioso y lleno de gracia. En tu nombre. Amén.